Bien, entonces la materia de hoy, como dice acá, es la regla del producto para la derivación. Bien, entonces ya vimos que la derivada de la suma, de la resta de dos funciones, es igual a la suma o la resta de sus derivadas individuales. Bien, de sus derivadas individuales. ¿Eso qué quiere decir? Que en un ejercicio como el de ayer, cuando teníamos una concatenación, decirlo de alguna manera, una palabra demasiado rimbombante, una suma o resta, como por ejemplo aquí teníamos suma, aquí teníamos resta de dos expresiones y las queríamos derivar, lo que hacíamos era calcular la derivada de la primera y se la restamos a la derivada de la segunda. O se la sumamos en este caso se la restamos. Y eso también aplicaba cuando teníamos no solamente una suma entre dos, sino que una combinación más grande, como en este caso tenemos 3, y la suma van a ser entonces la derivada de esas 3. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿funcionará de la misma manera esta regla para multiplicación o división de fracciones? Entonces me gustaría que lo corroboráramos con un ejemplo. Yo sé que de todas maneras un ejemplo no dice mucho, pero es solamente para que entremos en contexto de cómo funciona o cómo se puede aplicar esta regla. ¿Bien? Y cómo lo vamos a estudiar, estudiando una función que podamos derivar de manera más o menos sencilla, aplicando nuestras reglas que ya hemos estudiado y que repasamos ayer. Y que esta función justamente se puede escribir de otra manera. Lo que me refiero es entonces a esta función que es x al cuadrado menos 1, que es una función relativamente sencilla y está de acá, y si la queremos derivar, la derivada va a ser, dado que esta es una resta, va a ser la resta de las dos derivadas individuales. La derivada de la primera parte de x al cuadrado sigue la regla del exponente, bajar el exponente que aquí enfrente, 2 por x, y el exponente de la derivada va a ser el exponente original menos 1, en este caso el exponente era 2, y 2 menos 1 es 1, menos la derivada de la constante, pero la derivada de la constante es 0, así que mi derivada va a ser solamente 2x. Bien, bien, espero que eso no le cause muchos problemas a ustedes. De todas maneras, si es que hay algo que no entienden, lo preguntan en el chat, por favor. ¿Por qué esta función nos va a ser útil para intentar entender qué es lo que está pasando en este caso? Porque es una función que se puede factorizar y escribir como multiplicación de dos términos, ¿ok? Entonces, usando la factorización de suma por diferencia, que se puede aplicar porque aquí tenemos dos términos que están al cuadrado y se están restando. X al cuadrado menos 1, y ese 1 es 1 al cuadrado. Entonces, diferencia de cuadrado se puede factorizar como suma por diferencia. Bien, entonces veamos si se puede aplicar la regla de la multiplicación al igual como aplicamos la regla de la suma. Esto es que la derivada de una multiplicación es igual a la multiplicación de sus derivadas. Aquí tengo una pregunta en el chat: ¿por qué la suma resta de dos funciones es igual a la suma resta de sus derivadas individuales? No es la suma resta de dos funciones, es la derivada de la suma resta de dos funciones, porque es una de las reglas que hemos visto varias veces ya en el curso y viene de la definición del límite. De cuando se suman, como se pueden separar en distintos límites, se pueden separar las distintas derivadas. Entonces, aquí puse un punto que nada que ver. Y vamos a ver si es que nos funciona la regla. Entonces, esta regla autoimpuesta, que no tenemos de hecho ningún motivo para creerla, que efectivamente eso es lo que ocurre, pero ahora vamos a ver si es que eso ocurre o no. Entonces, si mi función es x al cuadrado menos 1, que es igual a x más 1 por x menos 1, o x menos 1 por x más 1, da lo mismo el orden en el que pongan, los factores, vamos a ver si la derivada es igual efectivamente a la multiplicación de las derivadas. Entonces, esto lo vamos a poner como una hipótesis. Probemos a aplicar un poquito de método científico acá. Probemos esta hipótesis. Recuerden que la hipótesis es la idea que tienen ustedes y que debe ser corroborada por medio de experimentación. Y en este caso la evidencia que ustedes tienen para apoyar esa hipótesis o para proponer esa hipótesis es que funciona la regla de la suma de la resta. Pero sin embargo, con la experimentación nos vamos a dar cuenta que eso no ocurre. ¿Por qué?
Porque en este caso, si usamos esta regla de la multiplicación de las derivadas, ¿cuánto es la derivada de x más 1? La derivada de x más 1, siguiendo la regla de derivación de las potencias, va a ser la derivada de x, donde baja el exponente 1, y le restamos 1 al exponente, así que eso va a ser 0, por la derivada de x menos 1, que también el exponente va a ser 1, o sea que como el exponente es 1 baja y que x elevado a 0 queda 1. Así que esta multiplicación va a ser, esto, déjenme pensar cómo lo puedo poner, esto va a ser x más 1 por x menos 1 derivado. Ahí para que quede completamente claro qué es lo que estamos haciendo. Esto lo voy a poner así, lo voy a poner salto de página. O sea, salto de línea. Pero, como acabamos de decirlo, esto es igual a 1 por 1, porque la derivada de cada paréntesis individual es 1. Ustedes pueden probarlo. Entonces, al igual que como pasa en ciencia, bueno, llegamos a que esto es 1 y que no es igual a lo que teníamos antes. Déjenme ponerlo de hecho más claro, no con estos signos de interrogación. Ahí sí. Entonces, al igual que en ciencias, basta un contraejemplo para decir que esto no es, esta técnica no es válida, ¿okay? Como por ejemplo, si yo les dijera una aseveración, como por ejemplo todos los números primos son impares, y ustedes me dicen, no, pero tengo un contraejemplo, y ese contraejemplo es que 2 es primo. Entonces ahí tengo un número primo que es par, entonces se derrumba este castillo de naipes que construí. Aquí, al igual que con lo que, o sea, aquí, perdón, igual que en el ejemplo de los números primos pasa esto. Tenemos una hipótesis, pero un ejemplo dice que esto no es cierto, así que o bien nuestra hipótesis está completamente errada o tenemos que limitar nuestro rango de aplicabilidad. O sea, esto es válido solamente en algunos casos. Y ocurre que puede que sea válido en algunos casos, pero solamente por coincidencia. Bien, entonces, este ejemplo, de hecho, contraejemplo, prueba que la multiplicación no funciona al igual que la suma o resta para las reglas de derivación. Y de hecho, tiene una regla propia. Y ahora justamente vamos a ver cuál es esa regla propia. Bien, entonces repasemos qué es lo que hicimos hasta el momento, antes de que pasemos a ver esta regla propia de derivación. Lo que tenemos es una función que encontramos la derivada por medio de las reglas de derivación que tenemos normalmente. Sin embargo, queremos probar, perdón, qué ocurre si es que intentamos factorizar esta expresión y derivamos no la expresión original, sino que esta multiplicación que tenemos acá. Y si lo hacemos así, y pensando ingenuamente que la derivada de una multiplicación es igual a la multiplicación de las derivadas individuales, llegamos a un resultado que es completamente erróneo, nada que ver con lo que encontramos con las reglas de derivación. Ya sabemos que este es el resultado correcto, mientras que este no es el resultado correcto. O sea, tuvimos una idea, la probamos y resultó que esa idea estaba mal. No se sientan mal por eso, está completamente bien tener ideas erradas, lo importante es que sepan cómo ponerlas a prueba y cómo actuar después de eso. Bien. Entonces aquí lo que encontramos fue un contraejemplo y esto prueba que la multiplicación no funciona al igual que la suma, de igual manera, no funciona de igual manera, vamos a poner así. De igual manera, la suma o la resta para las reglas de derivación y de hecho tiene una regla propia y eso es lo que vamos a estudiar ahora en este momento. Si es que ustedes usan apuntes o algo así, piensen en esto como una gran definición si es que lo quieren enmarcar, poner un cuadro en algún momento de definición. La regla del producto para derivadas dice que la derivada de una multiplicación de dos funciones es la siguiente. Entonces, si ustedes tienen una función f
funciones f de x y g de x es la siguiente. Si tenemos f y g, por ejemplo, derivada, esto es igual a, y esta expresión es bien interesante, f, no, nada que ver, f por g más g por f. Bien, aquí no puse todas las por x, voy a poner por g de x es igual a f. Ya, ahí sí. Bien, entonces la regla del producto para derivadas dice que la derivada de una multiplicación de dos funciones, sean esas funciones f y g, es esto de acá. O sea, tenemos dos funciones y las estamos multiplicando. Déjenme poner los paréntesis un poco más bonitos. Ahí sí. Es igual a la función original, o perdón, a una de las funciones, la primera, por ejemplo, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Okay? Que eso es lo que voy a poner ahora en palabras. O en palabras, la derivada de una multiplicación es, haciendo alusión a las funciones, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Bien, ¿esto qué significa? Que si tenemos dos funciones, una es f y otra es g, vamos a llamar a f la primera, por ejemplo, entonces va a ser la primera, f por la derivada de la segunda, o sea, g derivada más la segunda, que es g por f, que es la derivada de la primera. Eso les doy un momento para que anoten eso si es que lo están haciendo, y luego vamos a repasar esto y revisar un ejemplito. ¿Ok? Yo por mientras lo voy a anotar. Voy a pausar aquí la compilación automática y vamos a anotar. Ejemplo. Las funciones se presentan lo siguiente. Bien, vamos a ver entonces ahora un ejemplo. Espero que salga todo en la siguiente hoja. No. Se aplastó todo acá. Ahora sí, bien. Vamos a pasar entonces esto a la siguiente hoja para que quede todo juntito sin el salto de línea. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a ver que se presentan las siguientes funciones y sus derivadas. La primera es nuestra función 3 por x elevado a 2, donde su derivada por la regla del exponente es que baja este exponente 2, 3 por 2 es 6, y este se le resta 1 y queda 6 por x elevado a 1, o 6 a la x. Mientras que nuestra función g es 7 elevado a x, y su derivada es el logaritmo natural de 7 por 7 elevado a x por la regla de derivación de las funciones exponenciales. Bien, entonces vamos a ver cuánto es la derivada de h, que es
f por g, o sea, con expresión algebraica 3x al cuadrado por 7 elevado a x. Si ustedes tienen alguna idea de cuánto es esto, o si lo comenzaron a desarrollar, prueben enviándolo en el chat también, para que quede registro de que lo intentaron hacer. Entonces, h derivada de x, que eso va a ser lo mismo que f de x por g de x derivado, va a ser igual a. Ahora vamos a reactivar la compilación automática. Es la regla de derivación que tenemos acá. Esto aquí. Entonces recordamos la regla de derivación, que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que a todo esto es conmutativo. Quiere decir que si esto lo hacen al revés, como una suma, va a dar lo mismo como lo hagan, siempre y cuando no mezclen que sea una función por su misma derivada, nada, no, es la función por la derivada de la otra, más la otra por la derivada de la primera. Entonces, anotando los valores que tenemos acá arriba, va a ser mi función original, que es 3x al cuadrado por logaritmo natural de 7 por 7 elevado a x. Ese va a ser entonces el primer término. Perdón, aquí me quedó mal la alineación. Ahí sí. Bien, ese es entonces el primer término, de donde sacamos cada uno de estos, que tenemos f elevado a x, 3x al cuadrado por la derivada de g, que es lo que ya teníamos anotado acá. Más el otro término que va a ser entonces g de x. G de x es 7 elevado a x por la derivada de f, que es 6x. ¿Qué pasó? No le gustó eso. Ahí sí. Bien, y después eso ustedes lo pueden ordenar si quieren tomar factor común, como ustedes lo prefieran. Bien, en este caso, lo vamos a dejar así nomás. Ahí va a haber algunos casos en los que ustedes puedan ordenarlo un poquito más. Bien, entonces repasando qué es lo que hicimos, en el enunciado nos dan dos funciones y nos dan sus derivadas ya, así que ustedes no tenían que calcularlas en este caso, en otros casos es posible que ustedes lo tengan que hacer. Por lo tanto, la derivada de h, que es una función nueva, que es la multiplicación de las otras dos, va a ser igual a, por la regla de la derivada de un producto, es la primera función original sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda función, nuevamente la original sin derivar, por la derivada de la primera. Y en este caso reemplazamos los valores que teníamos acá arriba. ¿Okay? Y ahora bien, este ejemplo es, entre comillas, de juguete. ¿Qué quiere decir eso? Y yo le estoy dando las funciones y sus derivadas. En otros casos, y le estoy diciendo explícitamente cuál es la multiplicación, como la multiplicación de los dos. En otros casos lo van a tener que hacer ustedes. ¿Bien? Y después ustedes tenían que simplemente recordar cuál es la fórmula, la regla de la multiplicación y después, derivar esto, o sea, reemplazar. Bien, que es una expresión fea, sí, es cierto, esta expresión es bastante fea, pero las derivadas de funciones más complejas efectivamente lo son. Bien, pregunta del chat, ¿por qué este ejemplo es conmutativo? No solamente este ejemplo, sino que lo que dije es que la regla de derivación es conmutativa, quiere decir que no necesariamente ustedes tienen que partir por la derivada de la primera por la segunda, sino que pueden partir por esta otra parte de acá, dado que es una suma, y la suma tiene la propiedad conmutativa, o sea, no importa cómo ustedes suman, siendo que el resultado siempre va a ser el mismo. Bien, les voy a dejar entonces el ejemplo ahí un momentito y voy a dejarles algunos ejercicios. Por cierto, hay una demostración para esto que se los voy a buscar y los voy a mostrar en un momentito, pero no quiero que lo tomen eso como una parte oficial del curso, no sé cómo decirlo, pero es para que se hagan una idea de cuáles son algunos trucos matemáticos bien interesantes que puedan aparecer. Martín dice, ¿podríamos multiplicar más de dos funciones o no? Efectivamente, muy bien. Eso yo creo que es territorio de problema-desafío, pero yo les voy a explicar cómo se hace. En este caso lo que tendrías que hacer es aplicar la regla del producto dos veces, porque por ejemplo, si tú haces f por g por h, tomas
f por la derivada de g por h, más g por h por la derivada de f. Entonces vas tomando las funciones a pares. Lo vamos a ver en detalle en un momento. Entonces, ejercicios. Encuentre las derivadas de las siguientes expresiones. Bien, el primer ejercicio, que es más o menos extraño, dice, mi función va a ser x al cuadrado por x al cubo. Ustedes podrán empezar, pero ¿por qué no lo multiplico solamente? Bueno, la idea es que comprueben, usando la regla del producto, que se obtiene lo mismo usando la regla del producto o derivando x elevado a 5, que es la multiplicación de estos dos, con las reglas tradicionales. Y ahora lo vamos a hacer el segundo ejemplo. H de x va a ser... Este, y finalmente uno un poco más difícil. Ese de ahí. Bien, eso entonces son los ejercicios que me gustaría que desarrollaran ahora. Les voy a dar unos minutos para que los hagan y después los revisamos. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué significa todo eso de aquí? Lo que manda Isaac Newton, disculpe, lo voy a subir un momento, es la expresión de acá, que es lo que está explicado abajo, que dice cuál es la derivada de una multiplicación de dos funciones. Como dice acá, f y g son dos funciones que se están derivando. Recuerden que ese simbolito de la comita significa derivar, para no escribir todo de f a dx. Y esta es una definición de la regla de derivación, que cuando estamos multiplicando dos expresiones, el resultado de esto es la primera expresión por la derivada de la segunda, más la segunda expresión por la derivada de la primera, que es justamente lo que estaba acá abajo en palabras. Bien, entonces ahí les dejo los ejercicios para que los anoten, los desarrollen en un momento. Fíjense que el último no parece una multiplicación, pero en realidad sí lo es. ¿Okay? Desafío un poquito para ustedes que encuentren cómo escribir esto en forma de multiplicación. Y eso nos va a llevar después de un par de semanas, yo creo, a la regla de la división. Así que eso, entreténganse un momento con eso y lo revisamos en un ratito. Si tienen alguna duda, me preguntan por el desarrollando por su parte. Bien. Entonces, solución. Si es que tomamos nuestra expresión como f de x es igual a x al cuadrado por x al cubo, x al cuadrado, no mayúscula, x al cuadrado por x al cubo, todo eso derivado, donde puedo robarme el signo de derivado acá. Va a ser igual a, como ustedes recuerdan, es la derivada de la primera expresión, la primera expresión, depende, ya voy a concentrarme en decirlo solo de una manera. La primera expresión, x al cuadrado por la derivada de la segunda expresión, o sea, esto, más la segunda expresión por la derivada de la primera expresión. Pum, 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 ahí sí. Bien. Donde lo que hicimos fue derechamente usar esta fórmula que está acá arriba, que recuerden que esa es la fórmula, la regla de derivación de una multiplicación de dos expresiones. Entonces,
alinear esto acá, salto de línea. Las derivadas individuales las podemos encontrar por las reglas de derivación típicas. Esto va a ser la derivada de 3x elevado a 2 más x al cubo por 2x. Y fíjense que en cada uno de estos términos podemos aplicar la multiplicación porque son potencias de la misma base, distinto exponente. La primera va a ser 3x elevado a 4 y la segunda va a ser 2x elevado a 4 y por lo tanto, como tenemos 3x elevado a 4 y 2x elevado a 4, la suma es 5x elevado a 4. Por lo tanto, obtenemos nuevamente, perdón, obtenemos el valor que se obtiene por regla de derivación estándar. O reglas tradicionales como lo habíamos visto previamente, que de hecho voy a anotar aquí que esa es justamente 5x elevado a 4. Si que le pongo en torno matemático estaría mejor, ahí sí. Bien, esto era darse una vuelta demasiado grande para resolver un problema. Hay gente que lo dice usar un cañón para matar una mosca, pero es para mostrarles que la regla efectivamente funciona. Bien. Simón Muñoz dice, cuando se hacen preguntas de este tipo siempre se hace fórmulas y por algo es una regla que tiene que observarse y aplicarse siempre en matemáticas. Recuerden que matemática es una de las pocas instancias de la vida donde las reglas están hechas para cumplirse a cabalidad. No está bien romper las reglas en matemáticas, lamentablemente. Si es que quieren romper reglas, para eso existen otras. Bien. Entonces, esto, como les decía, era un chiste resolver esto con la regla del producto porque ustedes pueden multiplicar esto y queda como x elevado a 5, que es la expresión equivalente, y si lo derivan de 5 elevado a 4, aquí llegamos a lo mismo dándonos una vuelta demasiado grande. Pero donde sí va a ser útil es en otros ejercicios como por ejemplo este. Bien, entonces en este caso, vamos a ver dónde está, aquí estamos. La solución a esto va a ser la siguiente. Mi función es x al cuadrado por e a la x, derivado. Y eso va a ser igual a x al cuadrado por la derivada de e a la x más e a la x por la derivada de x al cuadrado. Bien. E a la x es la función exponencial que cumple con la propiedad de que es la única función cuya derivada es sí misma, así que esto, el primer término nos va a quedar x al cuadrado por e a la x, o sea, no tenemos mucho que hacerle, mientras que el segundo término va a quedarnos como 2x por e a la x. Y ustedes si quieren, nuevamente pueden juntar términos semejantes, en este caso pueden factorizar por factor común, pero no es tan importante. Bien, lo importante es que en este caso al menos entiendan cómo es que se aplica esta regla de derivación. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Antes de que pasemos al ejercicio de el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que tenemos acá abajo usa como primera función 2x, como segunda función x elevado a menos 1. ¿Por qué es esto cierto? Porque esto es equivalente a 2 elevado a x por 1 partido en x. Y eso es igual a 2 elevado a x por x elevado a menos 1.
Entonces ustedes se dan cuenta, algunas divisiones, solamente algunas divisiones se pueden calcular o reescribir en realidad como multiplicación. Como esto, si esto fuera, no sé, por x más 1, eso sería por x más 1 elevado a menos 1, pero eso no hemos visto todavía cómo se deriva. Eso es lo que yo les voy a explicar en poquito tiempo, cuando veamos justamente la regla de derivación y luego la regla de la cadena, que es como derivar una composición de funciones. Bien, entonces soluciona esto. Voy a hacerlo rapidito porque ya estamos en la hora. Nos va a quedar lo siguiente. 2 elevado a x por x elevado a menos 1 derivado, y eso va a ser igual a lo siguiente. Ahí sí, perdón, me había faltado un espacio, y eso va a ser igual a el 2 elevado a x por la derivada de x elevado a menos 1, menos 1 derivado más el x elevado a menos 1 por la derivada de 2 elevado a x. ¿Y cuánto es eso? Bueno, justamente vamos a ver, la derivada de x a la menos 1 es menos x elevado a menos 2 por la regla del exponente, puse paréntesis, no alcanzaron a aparecer, más x elevado a menos 1 por logaritmo natural de 2 por 2 elevado a x. Y ya si es que si ustedes quieren ponerse un poco más elegantes, podemos reescribir esto como menos, para dejarlo más o menos como estaba en la forma original. Así, donde lo que hicimos fue pasar este signo negativo adelante y el x elevado a menos 2 lo pasamos a la división y el x elevado a menos 1 también lo pasamos a la división. Pero aquí me falta algo. Sí, me falta algo, ¿no? El logaritmo de 2 elevado a x. Ahí sí. Logaritmo de 2 por 2 elevado a x. Bien, entonces fíjense que siempre en estos casos pasa que nuestra función original se despliega en 2 cuando vamos a derivarlo. Y eso es algo que va a ocurrir bastantes veces en la regla del producto. ¿Okay? Vamos a seguir viendo más ejemplos de esto y una explicación gráfica de por qué ocurre en la sesión de la tarde. Así que muchas gracias por su atención. Vayan a descansar, relájense un ratito y nos vemos más rato. Que estén muy bien.